Señores alumnos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Tienen todos audio y video. En el momento que deseen me interrumpen, no hay ningún problema. Cualquier pregunta, cualquier duda. Yo igual también cualquier pregunta les hago. Ok. Vamos a empezar la tercera clase de la rotación. Les envié ayer un PowerPoint, pero el día de hoy ha habido unas pequeñas mejoras, en sentido de mayor información precisa. ¿Ya? Bien. Faltan 3 minutos. Ana Claudia, ¿estás presente? Sí, doctor. Enviaste a los alumnos, ¿no? Los libros, todos. Sí, les A todo envié tu los grupo, ¿no? A todos los de la rotación me refiero. Sí, a todos los de la rotación, doctor. Ah, está muy bien. Entonces. Ya vamos a hablar un idioma parecido. Muy bien. Más tarde te envío ¿cómo se llama? Los temas del seminario, que podría ser la próxima semana, el jueves a las 8 de la mañana. Consulta con tus compañeros, por favor. Está bien, doctor. Bien, vamos a empezar con algunas cosas generales. Como ya debe ser de conocimiento de ustedes, las enfermedades neuroquirúrgicas en los niños forman parte de una especialidad, su especialidad en vida propia, que se llama neurocirugía pediátrica. Ya es independizado de la neurocirugía de adultos. Por muchas razones. Por el crecimiento exponencial que han tenido ambas especialidades, por el empuje de muchos especialistas que están dándole bastante fuerza a algunos tópicos muy particulares, como son la neuroendoscopía, la patología de tumores, la cirugía de despierto, etcétera. Todo eso aplicado a niños, pues, es una gran beta de trabajo, ¿no? Muy grande, muy grande. De modo tal que ahora la neurocirugía se hace con especialidad en la universidad. Esta especialidad se hace después de haber terminado la especialidad de neurocirugía general. Son 5 años. Termina eso y bueno, uno puede postular, ingresar, como el caso de algunos que lo han hecho. Y con 2 años más de su especialidad terminan de neurocirujano pediatra, derecho a trabajar como tales en cualquier parte del Perú, apoyado por el colegio médico. A diferencia de todos los demás que no han hecho esta vía de trabajo, son neurocirujanos dedicados a niños, pero no están autorizados para hacerlo. Y en caso de alguna contienda judicial, algún reclamo, tienen todas las de perder. Igual pasa con los demás médicos que no son neurocirujanos. Ya no hay, antes sabían, pero ahora ya no. Los últimos ya se acabaron. E hicieron no escolarizado. Claro que ya quedan algunos que quieren hacer eso, ¿no? En fin. Una de las patologías más claras, más preclaras, más de mayor intensidad, frecuencia, morbilidad y de mayor espectacularidad también por los resultados es la hidrocefalia en los niños de pediatría. Vemos que es un trastorno hidrodinámico
se traduce en el aumento, en el incremento del volumen del líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central. Se presenta útero, más o menos 3 por mil nacidos vivos, o sea, ya está. El LSR, como sabemos, se produce por un ultrafiltrado en los plexos coroideos, en el epélio, más en plexos coroideos, tiene una velocidad de producción de 0,35 mililitros por minuto, y normalmente se reabsorbe en los vasos venosos por los cuerpos taquioni. Y bueno, hay un equilibrio pues entre la producción y la absorción del SR, que influye mucho entre el contenido neto de la presión intracerebral, que mató la algebraica de 3 cosas: la presión del tejido cerebral, el componente vascular sanguíneo, o sea, sangre y venas, más venas que sangre, y de arterial, y el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, más o menos, eso ya lo han visto en la clase el próximo pasado, o sea, lo han hecho el viernes pasado. Están ya más o menos enterados de ese tema. La hidrocefalia, desde el punto de vista fisiopatológico, puede sobrevenir por sobreproducción, por obstrucción de la circulación del SR o por incremento de la presión venosa. Cualquiera de esas razones hacen de que haya hidrocefalia, ¿ya? Desde el punto de vista etiológico, podemos ver causas prenatales en el útero, ¿no? Luego de nacer, ¿qué podemos encontrar así? Estenosis del acueducto de Silvio, por ejemplo, ¿no? Cerrado, una infección intraútero, algún proceso de tipo inflamatorio que haya causado una estenosis del acueducto de Silvio. También puede ser por una malformación de Dandy-Walker, donde hay una hipoplasia del vermis cerebeloso, hay un gran quiste en el contrículo, no hay agenesia de los foramen de Lütschki-Mayenti, entonces se hace toda una alteración hidrodinámica allí, que vamos a verla con imágenes ahorita en unos minutos. También puede ser una malformación de Arnold-Chiari, la cual las amígdalas están bajas, a nivel de C1 más o menos, el tronco encefálico está elongado y malformado, y se acompaña de siringomilia. Es una malformación de Arnold-Chiari, lo cuento. También pueden ser por infecciones intraútero. Aquí juega mucho papel el toxoplasma, el citomegalovirus, pero en general forman parte de un complejo que se llama TORCH. Que deben conocerlo. El complejo TORCH es toxoplasma, rubiola, citovirus y herpes virus. Ahí es el problema. Tiene ustedes un Walker, un Dandy Walker. Como se ve un gran quiste, miren ustedes, un gran quiste, un cuarto ventrículo, tremendo cuarto ventrículo. Esta es su carita, ¿ven? Medio espinal, miren, tremendo quiste, aplastando hacia arriba todo, alterando todo, absoluto todo. Y la amígdala está abajo, y abajo. Igual acá, ustedes, tremendo quiste. Tratar de resolverlo con un DBP. O este caso también, Walker, la agenesia. O este caso con hidrocefalia. O este caso parcial, que no tiene hidrocefalia, pero tiene todo el componente de la fosa posterior del Dandy Walker. Es bien frecuente la malformación de Dandy Walker. No se olviden, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. La hidrocefalia, como etiología, pues en postnatal, reconoce algunas cosas. Por ejemplo, la hemorragia intraventricular, el mienomeningocele, tumor, estenosis del acueducto, traumatismo craneoencefálico, infecciones, o sea, el líquido cefalorraquídeo. Entonces vemos que hay realmente causas que debemos tenerlas en cuenta, ¿ya?
hay hemorragias, se llaman hemorragias de la lámina germinal, en la zona, digamos, intraventricular, la hemorragia intraventricular, y obviamente hay que distinguir dos cosas muy particulares. Un cuadro clínico que sea antes del cierre de las suturas y después del cierre de las suturas. Si es antes del cierre de las suturas y de la fontanela, entonces tenemos ahí un aumento del perímetro cefálico, por encima del 98, conocen la estadística mejor que yo. ¿Ya? Entonces, moraleja, ustedes tienen que andar con su centímetro, con su serum, centímetro para medir el perímetro cefálico y los dedos para palpar la fontanela tensa. Cuando ustedes estén en serum, haciendo su práctica rural, tienen que tomar en cuenta, uno, perímetro cefálico, peso, talla. Esos tres factores son vitales en el control del niño. Perímetro cefálico, peso, talla. Ese es así, como el estómago son cuatro. Obviamente que si se cerraron las suturas, el niño va a tener una hipertensión endocraniana. Si las suturas no están cerradas todavía, separación de suturas, se llama diastasis de suturas. Se va a ver un cuero cabelludo fino, brillante, con venas visibles, signo de proplaciente, signo de maqueo, o sea, suena como sonido metálico cuando uno golpea. O esotropia con los ojos que abren hacia un lado por parálisis de los nervios craneales. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar? Acá se resume, siempre los niños hacen este tipo de trabajo, ¿no? Signos y síntomas, una gran cantidad de pacientes. Lo más frecuente y irritabilidad. Náusea, vómitos, hipertensión endocraniana, cefalea, hipertensión endocraniana, letargia igual. Entonces, uno, signo de hipertensión endocraniana. ¿Cuáles son? Irritabilidad, náusea, vómitos, dolor de cabeza, cefalea, letargia, ¿no? Algunos tienen ya convulsiones, diplopia o mala performance escolar. ¿Cuántos síntomas? Irritabilidad, náusea, vómitos, cefalea. En cuanto a signos, el más con pico, no lo olviden nunca, es el aumento de la circunferencia craneana, o sea, la macro, crece la cabeza. Ustedes tienen que estar ahí con sus centímetros, por eso dice 81% tienen eso. Fontanela tensa, 71%. Todos los detrás y abajo ya vienen por añadidura, pues, ¿no? Como signos, ¿ah? Los signos más capitales son cefalea y aumento de la fontanela. Crecimiento del perímetro cefálico y fontanela tensa. Otros son retardo en el crecimiento, parálisis de media conjugada, disminución del nivel de conciencia, edema de papila, parálisis de nervio, hemiparesia, fiebre, rigidez nucal. Ustedes, lo más claro, lo más importante, aumento del perímetro cefálico y fontanela. Son las cosas que tienen más importancia en el momento del examen físico, de los signos. Mucho más que papiledema, la mirada hacia el sol naciente, nada, señor petrocefálico. En cuanto a las imágenes preoperatorias, definitivamente, las cosas tienen su patrón de trabajo. Uno, el ultrasonido. ¿Por qué? Porque estos niños no tienen fontanela, no tienen fontanela abierta, entonces a través de ellos se hace ultrasonido y se diagnostica. Inútero también, diagnóstico de ultrasonido, un diagnóstico sencillo, barato, accesible, fácil, práctico, etcétera, para hacer lo que se llama un screening, o sea, para encontrar, para activarlo, para decir, acá hay 100 de los 100, le hacemos ultrasonido, 3 o 4 están con hidrocefalia.
ultrasonido. Solamente con eso ya avanzaron bastante. Es un estudio no invasivo. No utiliza radiación, no utiliza radiación ionizante. La tomografía computarizada también tiene su lugar, pero es por el costo. Utiliza el cáncer ionizante y está asociada actualmente en la tomografía. En niños está asociado a la presencia cuando son adultos de carcinoma tiroides. Es más, se han hecho algunas confrontaciones, se han hecho unos equilibrios, unas equidistancias. Por ejemplo, una tomografía equivale a 150 radiografías de tórax. Imagínense, a un paciente ustedes le hacen 50 tomografías. Le han hecho 50 por 150. O sea, más o menos son como cerca pues de 750, 800 radiografías de tórax. 800 veces lo han irradiado. Ese es el equivalente. Tengan cuidado, ¿no? Tengan mucha discrepancia, o sea, no sean tan entregados. No, tomografía, no, señor. Ya se ha detectado lo que pasa y no sean ustedes cómplices. Entonces, el otro que nos queda es la resonancia es no ionizante, la resonancia nuclear magnética es no ionizante, también es útil. Entonces, en algunos lugares del mundo donde hay, digamos, la medicina es más enfocada y no es como acá, porque estamos fregados, estamos mal, ¿no? Entonces, hay un resonador especial para niños, con un programa especial para hacer una resonancia ultra rápida. 2 o 3 minutos ya está la resonancia, con lo que se quiere, para diagnosticar qué, hidrocefalia, tumor, hacer estudios pautados y poder tener a la mano el diagnóstico. Entonces, de elección, por favor, de elección. En menores de 2 años con fontanela abierta, ultrasonido, resonancia y después tomografía. Todos tienen su importancia, pero también es muy bueno que sepan, uno, cuál es más peligroso. No se ha detectado tumores por eso, ni por ultrasonido. Entonces, cosas claras, ¿no? ¿Cuánto hidrocefalia con mayores de 2 años de edad? O sea, ya niños, pues, parvulitos, ¿ya? Ahí sí, hipertensión endocraniana. Claro, cefalea, náusea, vómitos, edema de papila, compromiso y conciencia. Cefalea, náusea, vómitos, edema de papila, compromiso y conciencia. Claro. Vimos en el diagnóstico, acá nos falta ultrasonido. No se olvide, ultrasonido. Ultrasonido. Los adultos ya no tienen los mayores de 2 años que tienen fontanela cerrada, ya no podemos hacer ultrasonido. Pues. Se hace tomografía y resonancia. Pero siempre primero la resonancia, teniendo en cuenta que son células en crecimiento, no se puede usar. En cuanto al tratamiento médico, ustedes saben que el tratamiento médico prácticamente es un paliativo. Nosotros tenemos la causa de hipertensión endocrinal, estamos ganando tiempo con hacer sobre el medio del monitor, nada más. O la solución. Ganamos tiempo con eso. El tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico tiene una evolución. Tiene una evolución. De las más antiguas que conozco es la derivación Torkelsen. La Torkelsen es una derivación antigua de los años 50, 45, 50, un poco más antes. Este Torkelsen consistía en hacer un drenaje del ventrículo, acá por ejemplo, este del ventrículo, o acá del ventrículo, un catéter del ventrículo, un tubo de drenaje del catéter a la cisterna. ¿Ya? Ese camino, hemos hecho algunas veces esa operación, ¿no? Pero realmente es muy antiguo, es una forma, una derivación interna que se llama así, ¿ya? Una forma antigua. La que realmente dio la pauta a partir de los 60 fue la ventrícula. Se puso una bomba aspirante impelente, que es esta, que aspira líquido cefalorraquídeo y evacúa, ¿a dónde? Al peritoneo, la cavidad peritoneal. Pero inicialmente fue al ventrículo, a través de la vena yugular interna.
llega hasta la parte cercana a la aurícula superior, a la aurícula derecha, la que se llama, y allí leen el LCR. Entonces, la ventrícula atrial ha sido toda una época, más o menos 10 años, hasta los 90, 87, 88. Quizá menos, porque me acuerdo con mucha fuerza, a partir del 83, 84, ya no se hacía mucho, ya todas eran peritoneales. Y bueno, antes hacíamos con medición, con una reglita para que estén de dos controles, ¿no? Que se hacen en sala. Pero paulatinamente fui ya dejando porque había mucha inflamación de las válvulas cardíacas, mucha complicación en endocarditis. Fue dejándose de lado. Al final, la otra que vimos, me acuerdo, era una cosa rarísima. Se empezó a cerrar la vena cava superior, la vena yugular, se empezó a estenosar. Entonces al final el paciente quedaba con una sola vena para drenar el cerebro, es gravísimo. Imagínense ustedes si tuviera un problema, ¿cómo será ese cerebro para drenar? Entonces, el cuerpo extraño, como siempre, es como extraño, pues, fue dejándose, al final se sacó. Los hizo más. Ahora no se hace, no se hace. Cuando se necesita, de ahí pasamos a la ventrícula peritoneal, ¿ya? Ya, la más antigua que conocemos tenemos el Thorkildsen. De la Thorkildsen pasamos a atrial, de la atrial a la peritoneal, tubo peritoneal, ventrículo peritoneal. Esa se utiliza a larga mano ahora incluso, pero a veces hay casos en que hay una peritonitis. A veces hay casos en que se tabique el peritoneo, se pone pues, una piedra, no absorbe nada de agua. No hay que cambiar de sitio. El sitio de elección ahora es pleural. ¿Ya? Lo hemos hecho y lo ponemos, ¿no? Ahora hemos puesto unos 15 casos. Justamente al chico este Polastri, que fue un niño que se operó un montón, 27 veces. 27 veces se perdió la válvula. Obviamente por las complicaciones, ¿no? Infección, disfunción, distensión, bla, bla, bla. Disculpas, 27 veces. Una enseñanza. Entonces, hicimos pleural y acabó el problema. Entonces, es una alternativa que la usamos. Claro, pues tiene que ser casos bien discutidos, bien meditados y con todas las del caso, con todas las. Si no nos ayuda la pleural, tenemos otra alternativa, la lumboperitoneal. A la lumboperitoneal se le pone un catéter en espacio de 5 segundos y a través de eso se filtra el catéter y se pone una válvula para la pared del abdomen que va hacia la cavidad peritoneal. Esas lumboperitoneales van muy bien en las hidrocefalias comunicantes, poshemorrales. Yo habré puesto unas 10, un poco más, pongamos 15 por ahí. Entonces, nunca he tenido problemas. Y el paciente estar dormido, que se mejor con la lumboperitoneal. Muy bien. La lumboperitoneal se pone en la cavidad lumbar hacia el peritoneo, ¿no? Una técnica bien práctica y rápida. Pero con el curso del tiempo, como todo va cambiando, a pesar de que la endoscopía se conoce desde hace años, ¿no? Se conoce el cistoscopio, urología, se conocía para abdomen, la laparoscopía. Yo recuerdo mucho cuando era alumno como ustedes en el año 74, 75, que estaba haciendo ginecobstetricia, haber conocido a un doctor que se pedía de la UNE. Este doctor había hecho un fellow en Estados Unidos y tenía un laparoscopio, pero era solamente para ginecología. Colocaba CO2, la cavidad peritoneal, inflaba al paciente, colocaba su aparatito para mirar adentro de la cavidad. ¿Y a qué se dedicaba? Y él dije gineco, hacer cierre con un anillo elástico, se llama anillo de Jung, la tuba, o sea, la trompa, ¿qué se llama? Trompa,
trompa está aquí, señor. La trompa de falopio. Entonces entraba con el catéter al abdomen, tenía una especie de anillito, pues, una especie de pincita, agarraba como un canalito, así como una Backhouse, no, sería como una pinza de Babcock que agarra el apéndice, agarraba la trompa de falopio y deslizaba un anillo de hilo. Esterilizaba mujeres en ese, colocaba a los dos lados anillo de hilo. 10 minutos, yo le ayudaba. Yo he estado ahí, lo he visto, lo conozco, no me he contado cuentos. En esa época ya había ya este aparato que se llama estetoscopio. Ya. Para el año 84, como todo mendeo que hacía pediatría, me había aficionado a la pediatría, ella era residente de neurocirugía, estaba terminando, le ayudé, hicimos la primera ventriculoscopía del hospital de Valachi. En vez de este aparato que ustedes ven acá, que se llama neuroendoscopio, en vez de este aparato, usamos un cistoscopio pediátrico, o sea, de ver la orina, de ver la vejiga pediátrica, un cistoscopio delgadito, finito. Lo usamos. En esa fecha es la tercera ventriculostomía, digamos, es un adelanto más. 10 años después, para el año 95, 97, ya se hacía, exploración ventricular con el ventriculoscopio. Inicialmente los que tuvimos, también he hecho muchos, eran descartables, eran anillitos descartables para mirar. He aplicado ventriculoscopía para ventriculoscopía, para aneurismas se usaba el ventriculoscopio, y así, ¿no? Después ya se empezó a usar en el ventrículo. Bueno, después ya se quedó con el ventrículo y empezó a avanzar. Y ya se avanzó con la tercera ventriculostomía. Es hacer un forado, vamos a ver, en la parte entre los cuerpos pulmonares hacia adelante, con la intención de que se contacte la cisterna cuadrigeminal y la cisterna prepontina, que es acá celestita, con el líquido cefalorraquídeo intraventricular. Entonces se contactan acá y el líquido circula, pues porque del tercer ventrículo, como está a presión, baja las cisternas, de las cisternas pasa a la cisterna y ya pasa el líquido. ¿En qué casos va bien? En los casos que hay obstrucción acá. ¿Dónde? En la región pineal, en el nacimiento de la acueducto de Silvio. En estas regiones de la fosa posterior, si hay una obstrucción aquí, funciona bien la tercera ventrículo. Tanto así que ahora se aconseja, antes de poner una válvula, hacer una tercera ventriculostomía a las criaturas. Se ha convertido con el paso del tiempo en un armamento definitivo que obviamente, está en relación directa con el acceso al aparato que se llama ventriculoscopio. No todos tienen, ojo, y la marca Storz, que es la mejor, la tenemos nosotros, porque nos ha costado un montón de plata. Pero hace 40 años, en el 84, era un sueño. No podías ni soñar con tener un ventriculoscopio, pero insistiendo, al final lo conseguimos. Hay muchos hospitales de Lima que dicen que tienen, no lo sé. He escuchado hablar de Loaiza, he escuchado hablar de Mayo, posiblemente sí. No. Nosotros sí tenemos un neuroventrículo, neuroventrículo, marca Storz, rígido. Ahora, el boom es flexible, ahora es flexible, para adaptarse a la forma de la cavidad. ¿Cuándo poner DBP? Miren ustedes, ¿por qué les hablo de este chico que tenía 27 operaciones? Porque no es fácil, no es cosa de decir, no, ponle válvula, no, tanto así que ahora ya no aconsejan. Entonces, la cirugía de válvula, o sea, el shunt surgery, la cirugía de válvula, de ser posible, no debe ser la primera. No, de ser posible, no. Primero hay que meditarlo bien. Segundo, tiene que ser un cirujano experimentado, de experiencia. Cualquiera nomás no te pone una válvula. Es un procedimiento sencillo y simple, sí, pero no
Tiene que ser una persona que sepa hacer, porque si no va a tener 27 operaciones, imagínense. Entonces, para dicho efecto, las puertas de sala de operaciones están cerradas. No. Otro. Poca gente posible, o sea, la menor cantidad de gente posible. Solamente el asistente y un cirujano. Cirujano y un asistente. ¿Ya? Importantísimo. Desinfectar repetidas veces y meticulosamente la piel. ¿Quién lo tiene que hacer? El cirujano. ¿Para qué? Para que no infecte, para que no haya infecciones. Hay que lavar el pelo con antiséptico. Donde en la misma sala de operaciones. ¿Ya? De ser posible, mantener el hardware, o sea, la válvula, el sistema de válvula, estéril, dentro del paquete estéril el mayor tiempo posible. Pasa que a veces la enfermera lo destapa y lo deja al aire libre. No, 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 no. Tiene que estar la menor cantidad posible. O sea, hay que disminuir al máximo las posibilidades de infección. Después de ya colocar pues todo eso, hay que flashearlo, o sea, hay que limpiar la válvula y ponerle en líquido. No hay que tocar con ningún instrumento, ni los dedos de ser posible, lo más estéril posible. Usar antimicrobianos en las suturas, o sea, tener mucho cuidado. ¿Por qué todas estas cosas, miren, relacionadas con las infecciones, que son frecuentes? ¿Ah? Cada rato y los niños se infectan 3, 4 veces como gran cosa, como si fueran medallas. Esa es la menor cantidad posible de infecciones. Lavarse bien las manos, tener mucho cuidado. Nosotros en adultos no tenemos eso, tenemos extremado cuidado, forma parte de nuestra formación. Y por algo lo piden en los chicos, porque hay mucha frecuencia de infección. Y para nosotros es bastante demoledor, pues, ese caso. Y en adultos ni tanto, no crean, ¿eh? Porque hasta el año 87 o 90 creo que nos acompañó una señora, bueno, Dios lo tenga, ¿eh? Se llama Consuelo Silva, se operó 25 veces, adulta, tenía unos 40 años más o menos, 25, 40 años, no sé. Se operó 25 veces. ¿De qué? ¿De qué? Hidrocefalia. Eso se operó. Más o menos unas 20. Algo inaudito, pero sucedió. ¿De qué tenía? Tenía un pequeño nodulito, me parece, ahora en retrospecto me parece un lipoma del tercer ventrículo, catalogado como un tumor del tercer ventrículo, que nunca creció, pero que daba hidrocefalia. Y la señora hacía, al final, se operó como 25 veces. Imagínense usted. Terrible la cosa. Entonces, ¿cómo se hace la tercera ventriculostomía? Acá ven ustedes, acá, una exploración ventricular. Cuando va el endoscopio, va entrando lentamente, encuentra los plexos coroideos, entra la vena tala muestreal que está entrando al foramen de Monro. Este es el foramen de Monro, la comunicación entre el ventrículo lateral y el tercer ventrículo al medio. Acá tenemos en la vena tala muestreal, la vena septal, la tala muestreal. Son las dos venas. Es la vena septal, que es el septum pellucidum, es la vena tala muestreal, porque acá está el tálamo, acá está la cabeza rodada, y aquí está el foramen de Monro. Y este es, ¿quién? El plexo coroideo. Una vez que ingresamos al foramen de Monro, vamos al tercer ventrículo. Entonces, ¿qué vemos? Inmediatamente vemos a los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares. Acá, al trasluz, aquí esto rojo, es la arteria basilar. La arteria basilar. Y es el infundíbulo con su receso de punta. ¿Qué pasa acá? Aquí, no se olviden, está el tallo hipofisiario. Para abajo. El punto de ataque es acá. Ser bien cuidadosos, porque si tenemos acá, le hacemos un hueco a la basilar y hay una hemorragia de los demonios. Entonces ahí se hace la tercera ventriculostomía. Muy bien. Otro problema frecuente en los niños, aparte de la hidrocefalia, es el traumatismo encefalocraneal. Muy común en los niños. Una gran mayoría son leves y no requieren tratamiento. Pero, a pesar de su insignificancia, a pesar de que no tienen carente aparatoso, son un problema potencial para el cirujano. Los niños con TEC leve se pueden deteriorar.
ganan un juicio. En el Seguro Social, todo paciente menor de 14 años es niño, por encima de 14 es adulto. Esa es la disposición entre nosotros, una disposición interna del instituto. ¿Por qué les ponemos esto? Porque no hay que ser confiados. No hay que ser confiados. Hay que observar al niño, hay que analizar bien, estudiar el mecanismo del trauma y ver signos y síntomas, ver qué pasa. Nosotros recordamos muchos casos, pero hay casos que son bien emblemáticos en niños, en adultos hay un montón también. Por ejemplo, una chica, una señora, está con sus dos hijos en Minca. Los chicos son traviesos, peparoncitos. Están compitiendo en ese pasamanos, ¿okay? ¿Quién tiene más fuerza para flexiones, etc.? Uno de 4 o 3 años empieza a hacer flexiones, se resbala y ¡pah! Se golpea con la cabeza en la región posterior occipital de cemento. Y queda pues un poco privado. Entonces inmediatamente la señora lo levanta a su hijo y lo lleva a la clínica San Gabriel. Por decirlo, eso ocurrió un miércoles a las 11 de la mañana, 12 de la mañana. Lleva ya a la clínica, lo evalúan los médicos de base, el chico está tranquilo, tenía dolor de cabeza nomás. Por si la mosca le hicieron su tomografía. ¿De acuerdo? 4 de la tarde, 6 de la tarde, dan de alta, sin llamar al neurocirujano. Porque estaba consciente, estaba lúcido, y no había vómito, no había náusea. Llega a su casa, 11 de la noche, hay mucho sueño. Lo despiertan, ya no despierta. Empieza a roncar. 11 de la noche. Me cuento. Nos llaman inmediatamente, yo estaba de retén, tuve que venir pues inmediatamente de mi casa. Llego y encuentro, pues que el niño no era cualquier niño, era el hijo de Juan Carlos Basalar, futbolista, famoso futbolista de Cienciano. Bueno, ahora ya no juega en Cienciano. Hijito, la señora siempre estaba en la clínica, que decía, ¿cómo lo han dado de alta? Mire, la primera recomendación, ¿por qué me lo han dado de alta? Está así, está mal, no respira, está roncando, no despierta. Entonces, lo llevamos al tomógrafo. Yo llego cuando ya estaba entrando al tomógrafo. Voy al tomógrafo y encuentro un hematoma epidural. Hematoma epidural. Inmediatamente a sala, le pasa a sala, hay que limpiar eso. Veo la anterior tomografía y tenía ya el hematoma, pero más chiquito. Y había un trazo de fractura que no pudieron verlo, pero que estaba. Si le decían ventana ósea, encontraban el trazo de fractura, como lo hice, y encontré la fractura. Una fractura occipital y un hematoma epidural. Bajé con el paciente a sala, vinieron mis colegas que me acompañaban en la guardia, les llamé. Entramos a operar. Efectivamente, tenía un hematoma epidural. Bueno, hablé con la familia, entramos pues, inmediatamente. Si no entramos, moría. Entonces, sacamos el hematoma. El hematoma era más o menos como un haba, así, tamaño de un haba. Pero en la criatura, pues era comparativamente gratazo, ¿no? Limpiamos todo, sacamos el hematoma, ampliamos la craniotomía, sacamos la fractura, cerramos todo, bueno, bastante serio, y quedó libre. El paciente conversando, ese pequeño hematoma en fosa posterior, bueno, comparado para su tamaño, sería pues una gran cosa, ¿no? Pero, miren, aparentemente insignificante, un gran problema. Conclusiones. La señora le hizo juicio a la clínica no contra mí, porque a mí me agradeció a la fecha. Entonces, llama de vez en cuando me llaman las cosas de Bazar. Vinieron los jugadores ciencianos, me dieron una camiseta, la firmaron, todo, güey. Le hizo el juicio a Minca le hizo juicio, por no poner protección y los niños ahí fueron a jugar y se resbalaron, se cayó. Un gran problemón a raíz de un traumatismo craneoencefálico. O sea, nunca lo tomen
a juego, así nomás. Miren ustedes, más o menos hay 100.000 niños hospitalizados por TEC. 100.000. La causa más frecuente es la caída, como el caso de este chiquito. También el accidente de bicicleta es muy frecuente. Los accidentes autísticos ya bajan de frecuencia. Y es más grave y más frecuente, por supuesto, en el sexo masculino, son más traviesos, más movidos. En el examen clínico hay que evaluar bien las vías aéreas, respiración, circulación, ver la columna cervical, evaluar si tiene integridad de la masa vertebral, ver el mecanismo del trauma, analizar bien cómo ha sido, ¿no? Porque ahí viene la cosa. He visto que el impacto occipital y seco que han sospechado en fractura, hubieran pues puesto las antenas en la zona de impacto, a ver qué había. Cuando uno hace eso, encuentra fractura. Es una cosa que queda en la cabeza. Cada vez que uno ve dónde está el trauma ahí, ventana ósea, le aparecen sorpresas. Hay que ver la presencia de vómitos, cefalea, convulsiones, estado de conciencia. Y es lo mejor. El paciente está perder puntos en el ajo y ya la cosa mal. Que va mal. Hay que ver la función cerebelosa, signos focales. O sea, el TEC necesita bastante astucia y observación. Ustedes tienen que observarlo. Si lo dejan de su cuenta, la cosa va mal. Dentro de eso, por ejemplo, distinguimos lo que es una concusión, que es una pérdida de conocimiento sin lesión anatómica, pero que se produce amnesia por el impacto. Muy frecuente es una concusión, generalmente es en deportistas. En cambio, la contusión ya por una agresión, por un impacto más intenso, ya hay una lesión anatómica. El tejido cerebral se deshace. Rotura de venas, arterias, ¿no? Hay vómitos muy frecuentes en los niños, pero realmente los niños necesitan una atención muy astuta atrás de ellos. Frecuente la cefalea, parte del síndrome, incluso el síndrome post-TEC. Otro dato es la epilepsia. Hay epilepsia postraumática, más o menos en un 5% de pacientes TEC. Es más frecuente, muy frecuente, ¿no? Otra cosa también que debemos ver, el edema cerebral, se hincha, el chiquito pierde puntos, también hay que estar atentos a eso. O lo que ya nos pasó a nosotros, el hematoma epidural, o hay buscar un hematoma epidural, que son más raros. Lo que sí se le cuenta es el hundimiento, el mole ping-pong que se llama, es un hundimiento de hueso, el hueso es blandito, se hunde y deja un deterioro, hay una zona hundida. Muchas veces hay que operar por eso, levantarlo con una cucharita, levantarlo hacia arriba, porque es un hundimiento en bola de ping-pong, se hunde como una bola de ping-pong. Se cuenta eso en los niños, se botan con una punta, con la mesa, con la esquina de una mesa, ¿no? Se hunde el cráneo. Entonces, desde el punto de vista de evolución, este enfermo tiene que ser observado, ¿no? El edema cerebral es lo más frecuente que deteriora, no se olvide. Después, más o menos empieza a caminar después de las 24 o 48 horas, ya se hincha el cerebro. El tratamiento se utiliza inicialmente manitol, sodio, etcétera, ¿no? Pero necesita monitoreo. Después se hace diagnóstico pues, con resonancia, tomografía. El manejo del TEC en niños es bastante pegado a la norma, ¿no? Hay fracturas, sí, muy frecuentes las fracturas que pueden ser lineales, diastasis de suturas, fracturas de base cráneo. En cuanto a las lineales, son las más frecuentes, son fracturas lineales. Y a veces cruzan los vasos, el vaso más peligroso es la meninge intermedia, pero también hay en la parte de adelante y en la parte de atrás. Cruzan vasos y fracturas. Hematoma epidural. También es frecuente la diastasis, se abren incluso a veces por ahí sale un quiste leptomeningio que le llaman por la sutura.
Pues en base cráneo hay fracturas en el piso anterior, en el piso medio, en la fosa posterior también. Si es en el piso anterior, da ojos de mapache, rirorrea, empieza a caer líquido por el piso anterior. Si es en el piso medio, dan otorragia, signo de batalla en la región mastoidea, cotorrea, hay hemotímpano, cuando uno ve el tímpano, hay sangre en el tímpano por la fractura del piso medio. Las fracturas deprimidas deben repararse sin hacer la duramana, ¿ya? Y obviamente por razones cosméticas, pues a veces en la frente queda deforme, hay que hacerlo, hay que arreglar eso. El hematoma intracraneano es muy frecuente, como ven ustedes. El epidural, generalmente de la fosa anterior, es raro en infantes, ¿no? Generalmente es de tipo venoso, pequeñitos, en los mayores es por arteria. La gran mayoría de casos se complican hasta córnea uncal, ¿no? El diagnóstico se hace con resonancia y tomografía. Generalmente se toma en cuenta signos indirectos de hipertensión endocraniana, como son desplazamiento de línea media, aplastamiento de ventrículo, cierre de suturas, de cisternas, de surcos. Todos esos factores se toman en cuenta para decidir la cirugía. El subdural es un hematoma menos frecuente, más o menos presente en los primeros 3 días, antes del 3 días. Se debe a que por la intensidad del trauma se lesionan, se laceran venas, hay fuga de sangre hacia el espacio subdural, ¿ya? Pasa un tiempo, después de los 4 o 6 días, ya se habla de un subdural subagudo, y un crónico después de los 10 días, y el agudo antes de los 10 días. El agudo generalmente se asocia a lesión cerebral, hay compromiso de conciencia, focales, hay hernia tentorial, y el diagnóstico se hace con tomografía y resonancia, ¿ya? En el subdural siempre hay desviación de línea media, edema, entonces el tratamiento es quirúrgico. Muchas veces termina en enfermedades progresivas, muchas veces. El intracerebral no es tan frecuente, pero se forman coalescencias de sangre en áreas de construcción cerebral. Generalmente se le encuentra en un frontal o en la región occipital y obedecen al mecanismo de golpe y contragolpe. También en la región temporal, porque se golpea el lóbulo temporal con el área mayor del esfenoides, entonces hay una contusión, hay inmediatamente coalescencia y se hace un hematoma intracerebral postraumático. El tratamiento puede ser de manejo médico si son pequeños, o de manejo quirúrgico cuando ya hay signos de hipertensión endocraniana y clínica de celebración. Existe otra patología, hemos visto el traumatismo craneoencefálico, que son los lipomas intracraneanos. Es bien frecuente los lipomas porque están asociados a síndrome convulsivo, ¿ya? Especialmente cuando están en el valle siliar. Los lipomas en general son lesiones benignas, son lesiones de grasa, pero tienen un problema. Un 36% de los lipomas están alrededor de las arterias, las arteriales de las venas, ¿ya? Entonces, cualquier intento de hacer cirugía pues se complica con alta morbilidad. El que una con mayor frecuencia el que está con un lipoma en el valle siliar. La cirugía en los lipomas es muy personalizada. Hay gente que presiona para operar un lipoma y no, hay que decir no, salvo que haya alguna explicación. Masa generalmente que no la hay. Los lipomas, desde el punto de vista de localización, son muy frecuentes en el cuerpo calloso, 35%. En la cisterna cuadrigeminal, otro 25%. Entre los dos nomás ya tiene 70%, imagínense. Cuerpo calloso, cisterna cuadrigeminal ya tienen la mayor cantidad de lipoma. Pero también son frecuentes en cisterna interpeduncular, la cisterna celular y paracelular. Otra cantidad es frecuente en el ángulo posterior del oso, en parte silviana. Este es el que tiene convulsiones,
Entonces ya tenemos los lipomas en esa frecuencia. Cuerpo calloso, una gran cantidad. Hemos visto a cada rato el cuerpo calloso. Aquí tienen ustedes algunos casos de lipomas. Bien, por ejemplo, acá tienen un lipoma de cuerpo calloso. Pueden mirar. Tienen otro hemisferio, otro en el ángulo ponto cerebeloso, otro en el tercer ventrículo ahí en la confluencia, otro en la región del velo medular anterior, cerca al, otro en el tubérculo cuadrigeminal. Lipomas, ¿no? Otro acá. O sea, el lipoma, estos generalmente dan convulsiones. Imagínense entrar a operar acá para sacar un poquito de grasa. Hay gente que presiona. De entrada, no. De entrada, no. No, señor. Pero es frecuente ver lipomas en niños. ¿De acuerdo? Ana Claudia, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Está todo tranquilo? ¿Están escuchando? Sí, sí, doctor. Ok. Gracias, gracias. Bien, entonces esto con referencia a los lipomas intracraneales, que como ustedes saben tienen ese tratamiento muy dirigido, muy especial, digamos hasta conjunta médica. Así por así nomás no. Yo recuerdo el caso del lipoma de una esposa de un médico que tenía un lipoma en el tercer ventrículo que presionaba para que se opere y se opere. Nada que ver, de ninguna manera. Así como lo oyen ustedes, de ninguna manera. No pasa. Defectos del tubo neural. Es otra patología. El tubo neural puede estar cerrado o puede estar abierto. Ya no hablamos del cráneo, hablamos del tubo neural. O sea, un craneal ya la dejamos. Hemos visto ahí hidrocefalia, traumatismo encefálico, lipoma. Ahora vamos a ver. El tubo neural tiene la posibilidad de estar cerrado o abierto. Cuando está cerrado, ¿qué patologías se pueden presentar? Un seno dermal congénito, una malformación lipomatosa que ya lo hemos visto, filum terminal. Esta malformación lipomatosa es del tubo neural. Vamos a ver algunas diferencias. La otra es craneal. Filum terminal anormal puede ser, o un cordón hendido que se llama tether, o defectos del tubo neural abierto. ¿Han visto? En la mieloquitis o el mielomeningocele, que hay que operar. O también el hemimielomenincocele. Bien, vamos. Un meningocele. No hay tejido nervioso dentro del quiste. Definitivamente no hay. Lo que existe es un tejido epitelizado. El saco. La piel es displástica, normal neurológicamente, muy frecuente en la región lumbar. Si es a nivel cervical, produce hidrocefalia. El diagnóstico se hace por resonancia, básicamente. El tratamiento es quirúrgico cuando hay clínica. Cuando hay clínica. El seno dermal congénito, otra lesión. Realmente son adherencias entre el tubo y la piel, el tubo neural y la piel. Se ven a nivel lumbosacro. ¿Qué pueden tener? Tejido dérmico y epidérmico. ¿Y qué cosas son? Folículos pilosos, glándulas sebáceas, residuos de queratina, grasa. Y el dermoide se adhiere, o sea, ocasiona inflamación, irritación por ácidos grasos y degeneración del quiste. La malignización es rara, pero es frecuente verlos. Es frecuente verlos. Tienen ustedes un seno dermal congénito que se adhiere a... ¿Y dónde está? Generalmente en L1. Este es L1, L2. Tiene su camino ahí. Tienen una cirugía de un seno dermal, sale todo, ¿no? Ahora, defectos del túnel cerrado, el seno dermal congénito da meningitis, absceso, de masa, anomalías en la pigmentación de piel, hay pelo, es acá, hay pelo, grasa, entonces el quiste dermal, el seno dermal congénito.
coma de grasa, puede salir secreciones, meningitis química, hidrocefalia, compresión medular cuando crece. Diagnóstico básicamente es por tratamiento médico, observación de su límite, pues pasa al tratamiento quirúrgico. La malformación lipomatosa, a diferencia de la cerebral, crece y puede acompañar a lesiones en todo el tubo neural. Yo he visto una cervical muy intensa, recuerdo un joven que venía de Huaraz, tuvo con ese lipoma como 29 años, 30 años, lipoma. Tenía un poco de parecia, pero y él quería pues correr, le ofrecieron eso, lo operaron y quedó parapléjico. No lo, con la lesión que tenía caminaba, pero no, pues quería más, entonces terminó. Entonces, esta malformación lipomatosa es la forma más común. A veces son asintomáticos, pero cuando comprimen estructuras neurales, producen dolor, falta de fuerza. La resonancia nos da la extensión de la lesión y estas malformaciones lipomatosas generalmente son quirúrgicas. Generalmente. Acá tienen ustedes, por ejemplo, una tremenda formación de grasa en la espalda del paciente dorsal, en la grasa, es lo que encontramos. Y ojo que en esta grasa se encuentran arterias y venas, y arterias nobles, ¿eh? Que les cuento teniendo parapléjico. Hay que ir con mucha calma. Sacar solo grasa y grasa es toda una desgracia. Pero hay pacientes con un lipomeningo. Otro defecto del tubo neural cerrado es el filo terminal. O sea, cuando termina la médula, termina en un hueso corto, pero no involuciona. A veces tiene tejido adiposo, los síntomas se presentan en la adolescencia o en los adultos. Tiene un cuadro bien parecido al lipomatosis. El diagnóstico obviamente se hace por resonancia, el tratamiento es quirúrgico, que es acá una malformación lipomatosa. Tiene una terminal anormal, pues, claro, anclado ahí. Es como aparece tremenda cosa. Debe cortarse. Hay grasa. Entonces, hay lesiones más o menos claras, que son las raíces, ¿no? Otro defecto por tubo cerrado es la médula espinal hendida. La médula se divide en dos, y cada médula tiene su raíz dorsal y ventral. Cada médula está rodeada de dura madre propia. Es mucho más frecuente en la región torácica, más alta, más frecuente en mujeres. Obviamente por razones de su misma formación, puede tener trastornos motores sensitivos. Acá tienen ustedes un tabique acá. Acá. Cuando lo vemos, ahí está el tabique. Deja un hoyo ahí. Tubos abiertos. El tubo abierto es el más frecuente, es el meningocele, más frecuente. Más o menos la insistencia es de 1 a 3 por mil nacidos. Es frecuente. Y también es la causa más común de paraplegia en los niños. Acá nosotros vemos niños que han nacido con el meningocele, están parapléjicos, caminan, ¿ya? Hay unos factores, sí, la hipertermia materna, la dieta baja en ácido fólico, la carencia de ácido fólico, ¿no? El uso de teratogénicos. Hay factores también de la mamá, como si tiene diabetes materna, condiciones, ¿no? Para que tenga esta patología.
El meningomielocele de los abiertos es el más común. ¿Y qué? La madre, aracnoides, tejido neural anormal, placas, raíces. A veces está abierta el arco posterior, hay que cerrarlo. O sea, volverlo de abierto a cerrado, porque eso se pudre. Miren ustedes, esta capita es una tela de cebolla, delgadita, y se infecta, se va desecando, a medida que hay que echarle agüita, hay que echarle cloruro de sodio, porque se va secando, cuando se dice una cascarita, miren ustedes acá, no hay ni lámina posterior, grasa, están las raíces colgando, está la piel, hay que hacer una doble zetaplastía para cerrar ese espacio, doble zetaplastía, una técnica inventada hace muchos años. En el hospital habíamos hecho unos 8 casos, más o menos. Otro defecto neural espinal abierto, mielosquisis. La mielosquisis es un caso severo de espinalicidad. La placa neural está expuesta, está abierta, no está abierta. Tiene compromiso motor, sensitivo y sensorial. Entonces, los casos también son un poco más bravos. Otro caso también de este mismo tipo es un defecto craneal llamado encefalocelia, que puede ser también meningocele si la lesión solo tiene LCR, o meningoencefalocele si hay LCR, meninge, tejido neural. Vamos a ver ahora. Los encefaloceles pueden ser anteriores y posteriores. Anteriores son basales y sincipitales. Anteriores o sincipitales. Son del lado del cráneo, miren ustedes. Son los anteriores. Pueden ser basales, el etmoides, el esfenoides, el esfenoides, el esfenomaxilar, el esfenoorbital. Son basales. ¿Ya? En cambio, el frontoetmoidal, el naso frontal, el naso etmoidal, el naso solitario, son sincipitales. Repito, los que son anteriores sincipitales son frontoetmoidales, nasofrontales, nasoetmoidales, todos son de la nariz, piso frontal, al etmoides o la órbita. En cambio, los basales son hasta abajo y atrás, etmoides y esfenoides. Y los otros pueden ser posteriores, son temporales, parietales, occipitales, occipitales. Son frecuentes los occipitales debajo de la tórcula o encima de la tórcula. Vamos a dar unos casos. Parietales pueden ser interparietales, anteriores de la misma fontanela, posteriores de la fontanela posterior, ¿no? También pueden ser ahí. También hay temporales. Temporal anterior, anteromedial, posterior o anteroinferior. Hemos visto eso, ¿no? Anteroinferior, creo que es un caso ahí. Ya, acá tienen, por ejemplo, encefalocele occipital, miren ustedes, se consigue hacer una resonancia para el encefalocele. Aquí igual, miren ustedes, un encefalocele. Acá igual, aquí uno que va a ser operado, encefalocele parietal, la orejita, encefalocele. Aquí la reconstrucción en tomografía, ya no hay. ¿Se dan cuenta? El encefalocele es bastante claro, especialmente el occipital, ¿no? Este es un occipital, es un occipital, miren ustedes, ya se operó, eso bueno, occipital listo para curar. Tiene más encefalocele occipital infratentorial, miren ustedes cómo se va calculando para que quede tela para cerrar, ¿no? Lo vamos a negativizar, lo vamos a cerrarlo. Queda así. Entonces sale. Muy bien. Y acá tenemos un encefalocele basal. Miren ustedes, acá se mete, acá hay un hueco. Está bien parejo, acá no. Acá se mete. Hay solución.
ustedes un encefalocelo quístico occipital, vean ustedes en resonancia cómo se ve la masa y la fase vascular. Miren ustedes, acá hay vacío de señal, donde llegan las arterias. Entonces, la idea pues es cortar ahí. Entonces, ese que acabamos de ver se llama meningoencefalocele. Puede ser posterior. Si está debajo de la tórcula es infratorcular, si está encima es supratorcular. El cuadro clínico depende pues, del contenido del tejido cerebral en el quiste. A veces solamente es agua. A veces tiene también microcefalia. Y después de que uno hace la cura quirúrgica de esta masa, a veces se hace hidrocefalia. O se acompaña de retardo mental. Es inmediatamente perentorio hacer la resonancia, miren ustedes. La operación va a ser sencilla, cerrar acá, pero hacen hidrocefalia. ¿Mm? El meningoencefalocele anterior, puede ser frontal, cervical o basal, ya vimos eso. En la clasificación inicial que les puse. Puede ser anormal, con retardo mental, etc. Vamos a ver otra parte muy importante de los niños, que es el cráneo sinostosis. Este capítulo tiene mucho que ver con la imagen que ve el niño, la familia, tiene trastornos emocionales, psicológicos, a veces estamos de segregación, los chicos son mal vistos, etcétera, etcétera, etcétera. La craniosynostosis es un cierre prematuro de las suturas craneanas. Se presenta en uno de los 1.500 nacidos vivos. Producen hipertensión endocraneana, no es un miedo. La craniosynostosis, porque cierra las suturas, entonces tensa y produce hipertensión endocraneana. Hay retardo mental, hay hidrocefalia comunicante y no comunicante, normales, atrofia óptica, hemipapila, estrabismo, ambliopía. Los problemas se ven en la craniosynostosis. ¿Cómo se clasifica la craniosynostosis? Puede ser primaria, con múltiples suturas o con una sutura única. Es por una sutura única, es sutura simple, no sindrómica. ¿Ya? Si es una sutura simple, puede ser de la sutura sagital, sutura coronal, unilateral o bilateral, puede ser la sutura metópica o la sutura lambdoidea. Son 4 suturas comprometidas. ¿Ya? Sagital, coronal, metópica, lambdoidea. Puede ser de suturas múltiples. No sindrómica, por ejemplo, la bicoronal. Suturas múltiples. O con síndromes conocidos son el Apert, el Cruzón, el Pfeiffer, Carpenter, el Chodsen, son síndromes conocidos que tienen craniosynostosis. Desde el punto de vista clínico, los más frecuentes son los únicos no sindrómicos. ¿Cuáles son esos? Ya les dije. Los que tienen una sola sutura. Sagital, coronal, metópico, son más frecuentes. ¿Ya? Los otros son menos frecuentes, los no sindrómicos múltiples. Y ni qué decir más raros son pues el Apert, el Cruzón. Mire, de 146 pacientes que se han juntado, síndrome de Apert son 8, Cruzón son 6, Pfeiffer son 2. No, lo demás son, el más frecuente es el sindrómico simple, el no sindrómico simple, no sindrómico simple, una sutura, es el más frecuente. ¿Ya? ¿Y cuál es la sutura más comprometida? La sagital. Menos le sigue la metópica, le sigue la coronal y rara vez la lambdoidea. Rara vez la lambdoidea. La lambdoidea. Rara vez. Entonces, la más frecuente es la sutura en la craniosynostosis. Una pregunta de examen. ¿Cuál es la más frecuente? Sí. En cuanto al cuadro clínico, ¿qué es lo que más llama la atención? En primer lugar, la deformación craneal. Eso es lo más frecuente, ¿no? Después ya vienen los demás, hipertensión endocraniana,
los tardíos, convulsiones, disminución de la visión. ¿Ya? La escafocefalia es frecuentísima. ¿En qué consiste? Cierre de la sutura sagital. Es la más común, casi un 50%, más frecuente en varones. ¿Y por qué se caracteriza? Porque como se ha suturado la sutura sagital, entonces una frente angosta, los circuitos prominentes. Rara vez hay hipertensión endocraniana, el diámetro biparietal es reducido y el tratamiento es quirúrgico. Es ahí el cierre de la sutura sagital. Está cerrado. Está cerrado. Cierre la sutura sagital. Está cerrado. ¿De acuerdo? El escafocefalia. La plagiocefalia es un unilateral de la sutura coronal. Una frente plana, oblicua del lado de la lesión, la oreja está más anterior, la plagiocefalia. Entonces, unilateral de sutura coronal. La trigonocefalia se da también, cierra la sutura metópica, de formación triangular de la frente. El hipotelorismo, pues se pega a la sutura. El diámetro está reducido. Ya tienen ustedes un ejemplo claro de plagiocefalia de la sutura coronal derecha. Acá hay sutura, acá no hay. ¿Dan cuenta? Acá está claro, acá no hay. En cambio, la trigonocefalia es la sutura metópica, ven acá. Es la sutura metópica de la frente, lóbulo frontal. Entonces, la brachicefalia es un cierre de la coronal bilateral, ya no como la otra que era un solo lado. ¿Qué es lo que se encuentra en las órbitas largas hacia afuera? Hipertelorismo, frente alta, ancha. Cuando está acompañando al síndrome de Alpert, adquiere la turricefalia, hipoplasia maxilar, hipertelorismo, sindactilia y anomalías esqueléticas. Que tienen ustedes casos claros, para no olvidarlos nunca. Sinostosis sagital, plagiocefalia, escafocefalia. La metópica, trigonocefalia, la landoidea, la coronal unilateral. Miren cómo se deforma el ojito. Casi está bien acá. Está chinado. ¿De acuerdo? Una braquicefalia bicoronal, tengo ustedes acá, bien cerrado. Una bicoronal que da oxycefalia, esta criatura, informatismo. Tiene una turricefalia que acompaña el síndrome de Apert, por estenosis bicoronal. Entonces, como ven acá, estos síndromes asociados a trombocitosis son el síndrome de Apert, el Cruzón, el Carpenter, el Feiter, para divertirse, para buscar y encontrar casos. Entre la craniosynostosis, el más frecuente es el Cruzón. Frecuente ver el Cruzón. Es el más común, el síndrome de Cruzón. Una craniosynostosis con deformidad facial, hipoplasia maxilar, compromiso de la base de cráneo, ictoftalmos, hidrocefalia. Frecuente ver el Cruzón. Tienen ustedes un Cruzón. 5 años de edad. Un síndrome de Apert, tiene una tomografía. Complicaciones. La cirugía de estos casos no es tan sencilla. Esta cirugía se acompaña, ven ustedes, aunque no lo crean, de una arteria masiva de sangre. Es la mayor complicación, aparentemente parece simple, pero el paciente termina anémico, sin sangre. Es una de las mayores complicaciones. Y por el tiempo de sala termina en hipotermia, otra complicación de hipotermia. Fístulas durales, también. Hematoma postoperatorio, también.
Complicaciones relacionadas con la transfusión sanguínea, también. Yo recuerdo el caso de, me llamaron para un niñito que lo habían operado. Y me llamaban por la duda porque le habían dejado a una criatura de 2 años y medio, creo, le habían dejado pasar un paquete globular. Un paquete globular son aproximadamente 250 centímetros cúbicos. Pro, paquete globular. ¿Cómo le va a indicar un paquete globular a una criatura? Como ponerle 3 o 4 veces su sangre, la cantidad total de sangre. Entonces los niños requieren mucho cuidado. Miren todo lo que se ve. Pérdida masiva de sangre, anemia aguda, hipotermia, se enfrían, transfusión complicada, fístula dural, injura de senos venosos, embolismo aéreo, hematoma, no, infecciones del lugar quirúrgico, pereza tardía, muerte, presión de flacos. Estas cosas se ven con frecuencia. Acá tienen ustedes cómo se planifica una cirugía, cómo se hace, más o menos cómo vamos a hacer, sin pensar. El día anterior estamos planificando y cómo hacer incisiones en diagonal, en estrella, para poder movilizar el flap, que es lo más bravo. Cómo hacer esta parte de adelante. Esta es una cirugía bien trabajosa y como tal, como es tremenda incisión, generalmente es de lado a lado, el corte y sangra, pues y baja la sangre. Tienen ustedes un caso, el toditito hacia adelante, hasta la parte basal, temporal, se saca los restos, están ahí, pues, va unido para ganar espacio. Acá tienen ustedes un caso de una plagiocefalia unicoronal. Esta niñita con la frente prominente, ven ustedes acá tienen un caso de plagiocefalia. A nosotros nos ayudaron algunos casitos de estos chicos ya mayorcitos. Recuerdo una niña, vino con, tenía 18 años, era una cresta de hueso, grande, grande, grande. Era un cruzón parcial, ¿no es cierto? No parecía, ¿no? Pero había que estudiarla más. Ven ustedes, acá se pide ventana ósea, qué bonito sale el hueso. Todo este hueso, tiene que salir eso. Se pegaba a la estructura antes. Pero ven ustedes cómo se va planificando la cirugía, cómo se va cortando el hueso de tal forma que al final requiere esta forma. Y se espera que se osifique. Y lo hacen, ¿no? Lo hacen, lo hacen. Alguien un niñito con una pancreatinosinostosis. Miren ustedes cómo el hueso, como espícula, se mete hacia adentro, hace daño al parénquima cerebral, provoca hipertensión endocraniana y daño. Como espícula se mete, va lesionando el parénquima cerebral. No están de juego. Igual también otra pancreatinositosis, esta criatura, cómo se le va cortando y adentro hay que pulir este hueso, cortarlo en láminas para poder hacer una especie de casquete, ponérselo y poder mejorar a esta criatura, darle otra oportunidad. Muy bien. Espero haberlos motivado para que alguien se dedique a la neurocirugía pediátrica. Preguntas, jóvenes. 28. ¿Quién ha faltado? Nunca están todos. Dime, ¿por qué tienen esa mala costumbre? Doctor, ¿Qué ha quejan? faltado el ¿Ah? alumno, ha faltado el alumno Gómez Carrasco, doctor. ¿Quién? Kevin. No, ¿Sí? Gómez Carrasco, No, Gómez no, Carrasco, doctor, yo estoy aquí. Kevin Guzmán está acá. Gómez, ¿cuál es Gómez? Gómez Carrasco Gerard, doctor. Por segunda vez creo, la vez pasada también faltó.
No, la primera clase sí estuvimos, al final sí estuvimos todos, doctor. Al final, bien al final ya. Bueno, pues hay que llamar la atención, pues no puede hacer esto. Preguntas, preguntas jóvenes. ¿Ninguna? A ver, Luz Angélica Jiménez, ¿estás allí? Sí, doctor, presente. ¿Qué te parece la clase? ¿Estás dedicada a la neurocirugía pediátrica? ¿No? Eh, no, aún no creo que la cirugía sea lo mío, pero sí es muy interesante todas las patologías que hemos visto hoy día. Ya. Te he mandado ¿cómo se llama? Te he mandado el PowerPoint y también un par de libros, unos 4 libros que voy a hacer. Ana Claudia, son 4, ¿no? Sí, doctor. Cuatro. Uno De de repente SPIN. les envío un par más ahí para que se distraigan. ¿Ya? Está bien, doctor. ¿Qué dice Fiorella Flores? ¿Qué opina de la clase? ¿Aló? Sí, doctor, muy interesante la clase. Las patologías que vimos hoy. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, doctor. Becky, también tenemos a Becky Maya. ¿Qué dice Becky? ¿Cómo anda? ¿Qué dice la clase? Hola, doctor. Me preguntaba sobre el lipoma. Usted Sí. dijo de que no se retiraba a menos de que se presente complicaciones. O sea que el El diagnóstico intracraneal, sería, el intracraneal. sí, el intracraneal. A menos de Sí. el diagnóstico de este lipoma es accidental o si llega a generar algún No, da síntoma. convulsiones, da convulsiones. Por ejemplo, cuando es Silviano, da convulsiones, y tú lo encuentras ahí como convulsión. Entonces, inmediatamente quieren presionarte para que lo operes. Pero más daño se le hace sacándolo, porque generalmente el lipoma está enredado en medio de las arterias. Y eso lo tratas con anticonvulsivantes, ¿sí? ¿Cómo? Realmente no crecen, están de ese tamaño, nomás chiquititos, pero incomodan, pues. Como le cuento, yo tenía una paciente cuando era joven, pues, era asistente joven. Un lipoma en el cuerpo calloso, esposa de un asistente del hospital. Quería que lo operen. Yo le decía, pero lo vamos a operar para complacerle a usted, a su quiero. No, no tiene. La convulsión, bueno, hay que darle anticonvulsivante. Lo llevó a Estados Unidos, ¿sabe? En Estados Unidos le dijeron lo mismo. No, observa. Realmente todos los gringos tienen esa política con los lipomas. Describen maravillas de los lipomas. Incluso le dicen, el 36% de lipomas silvianos debutan con convulsiones, tienen convulsiones. Y el manejo es anticonvulsivante, y punto. Ya han tenido problemas seguro, pero tienen esa actitud. Si el lipoma crece, como es diferente en la columna vertebral, ahí crece, hace masa. Entonces a veces hay que operarlo, pues, tratar de sacar, pero al intentar sacar ese lipoma, como el paciente que les cuento a ustedes, termina con paraplegia. Porque el lipoma está metido medio a las raíces. Es una desgracia ese lipoma. Está metido como una malagua ahí entre la médula, las raíces, los vasos. Entonces sacarlo es una lucha contra la grasa, terrible, terrible. Muy bien, jóvenes. Son las 4 de la tarde. Hemos terminado. Gracias, gracias, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. mañana conmigo. Mañana hacemos clase. Gracias, doctor. Hasta luego.